Es un gusto estar con ustedes en el noveno Congreso Nacional de Tecnologías en la Educación. El día de hoy quiero compartir con ustedes la experiencia en la adaptación de evidencias de aprendizaje digitales, TIC-TAC-TEP, una servidora, Maritza del Carmen Rosas Álvarez. ¿Qué es lo que vengo compartiendo hoy con ustedes? Un poco de lo que realicé durante este periodo de primavera 2020. Y les voy a describir la adaptación que hice de las evidencias de aprendizajes a un formato digital a través del uso de esta modalidad de las TIC-TAC-TEP y basándome en la taxonomía digital de Bloom para la asignatura de formación humana social. ¿En dónde realicé esto? Bueno, estoy actualmente en la licenciatura en la enseñanza del inglés y en este cuatrimestre, especialmente en la materia de formación humana y social, yo había estado diseñando y probando evidencias de aprendizaje en línea durante más de un año. ¿Por qué? Con el fin de tener en cuenta este eje de las tecnologías que nos precisa el modelo Moon. Durante un año estuve así como diseñando, seleccionando, piloteando y bueno, se aplicaron las evidencias y finalmente en primavera del 2020 ya se tenía como la idea de lo que se quería realizar. Sin embargo, debido a la pandemia, a partir de marzo, pues tuve que hacer un cambio total, no solo de 4 evidencias, sino de la totalidad de todo lo que indicaba en el programa. Bueno, ¿qué es lo que yo entendía o qué es lo que se entiende por evidencia de aprendizaje? Pues es toda esta parte de la aportación que hace el alumno, dependiendo de los criterios que uno como maestro le indique, para evidenciar que realmente está entendiendo, ¿no? Que ha identificado un poco de todo lo que se ha aprendido. Y por otra parte, también guiándome o basándome en lo que Bloom proponía, ¿no? Todos estos niveles de aprendizaje en el que el alumno va pasando por etapas que poco a poco van haciendo que él pueda desde recordar hasta crear, ¿no? Y bueno, ya específicamente hablando de las TIC, ¿no? Que son esas tecnologías de información y comunicación, que es lo que estuve viendo, ¿no? Pues que en el momento en el que estamos viviendo, ¿no? Estamos apoyados sobre la televisión, el teléfono, la computadora, ¿no? Cosas que son básicas, ¿no? Para poder llevar este proceso de enseñanza-aprendizaje, todas estas aplicaciones de multimedia o informática que nos permiten realizar nuestro trabajo día a día, pero que también, bueno, últimamente han aparecido, ¿no? Estas tecnologías específicamente aplicadas al o utilizadas para el aprendizaje y el conocimiento, ¿no? Estas redes de espacios de aprendizaje y generación de conocimientos que, bueno, que nos permiten tener una interacción con otros, ¿no? Creando redes de conocimientos para que se puedan publicar contenidos de interés, ¿no? Entonces, actualmente es lo que estamos viviendo. Sí es cierto que existen las TIC como una generalidad, pero ya muchas de las aplicaciones que hemos estado encontrando están enfocadas a esta parte de la enseñanza y el aprendizaje. Y bueno, un poco más profundizando en toda la información que iba yo leyendo, encontré estas tecnologías de empoderamiento y participación, que son las TEP, ¿no? Son estos espacios de participación ciudadana, ¿no? Que nos permiten un poco como docentes, ¿no? Hacer o tratar de que los alumnos vean los cambios, que se motive, ¿no? Que vean que no solamente son entes aislados, sino que se valora esa experiencia que ellos comparten a través de la información que nos dan. Bueno, ¿con qué trabajé? Fue un grupo total de 21 participantes, ¿no? 5 hombres y 16 mujeres. Básicamente, pues fue descriptivo transaccional. No podríamos decir un tanto longitudinal porque el propósito primero pues había sido realizar las evidencias, pero una vez que se tuvo toda la información, bueno, se pudieron diagnosticar estas evidencias de aprendizaje, se pudieron ver cómo se organizaban, pero fue en un momento específico, ¿no? Y al final, ¿no? De todo lo que ellos trabajaron, pues se pudieron recabar todas las experiencias del uso de las aplicaciones. Se les solicitó, ¿no? Contestar al final de el cuatrimestre un cuestionario de 10 ítems, de los cuales 6 eran de opción múltiple,
y 4 preguntas abiertas. Y para la parte metodológica de la docencia, bueno, se realizaron unas tablas que contenían esta parte de las distribuciones por niveles y del uso de la tic-tac-tep. Bueno, hablando de los resultados, podríamos tener la etapa esta del prediseño, que anteriormente pues ya se había estado organizando. Les digo que ya se llevaba como un año, ¿no? Tratando de ver. Sin embargo, nada más se habían contemplado 4 y eran como 4 niveles para poder llegar a la parte de la creación. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Revisar el objetivo de la unidad, de ahí se proponían como la actividad y se veía qué evidencia de aprendizaje te podían realizar, ¿no? En este caso, por ejemplo, es una infografía de las emociones. El nivel de logro del alumno pues solamente era como recordar. Y bueno, dentro de la TIC, bueno, era esta parte de la computadora y la nube, ¿no? Y dentro de la TAC, específicamente hablando del aprendizaje, pues teníamos la plataforma Schoology y Pictochart y Canva y un poco de GoCourse que ya están más enfocadas a la parte de la educación. En esta parte no teníamos todavía TEP, porque recordemos que la TEP es como el paso último, ¿no? De la difusión de todo lo que tú estás tratando de socializar. Ya durante la realización, por ejemplo, aquí tenemos la aplicación, ¿no? Puntum, ¿no? Se le solicitaba al alumno hacer un poquito ejemplificar, ¿no? El concepto de inteligencia emocional, ¿no? De su propia experiencia. Entonces los alumnos hicieron una especie de videos, como en el ejemplo que se muestra, daban una introducción de qué era la inteligencia emocional y de ahí pues se reproducía esta parte, ¿no? De cómo ellos como personas se veían. Y durante todo este proceso, pues llegamos al proyecto final, ¿no? Que ya sería la etapa de la TEP. Bueno, una vez que el alumno pasara por la TIC-TAP, podría llegar a la TEP. ¿Qué es lo que se le solicitó al alumno en su proyecto final? Era un proyecto donde ellos dieran un mensaje acerca de todo lo que estábamos viviendo y que se relacionaba mucho con la temática de la materia, ¿no? En este caso tenemos la aplicación Story Jumper. Esta alumna realizó un cuento y ella lo nombraba señales de que la Tierra necesitaba un respiro. A partir de esta historia que ella cuenta, tenía que difundirla, ¿no? Para poder llegar a más personas, no solamente su familiar o su amigo cercano. Y bueno, ya estaba en el nivel de crear. Entonces ellos decidieron utilizar la aplicación que ellos quisieran y el mensaje que ellos quisieran. No estaba condicionada únicamente a cierto tipo como en las anteriores. ¿Qué obtuve? ¿No? Obtuve libros digitales, obtuve videos que tenían cuentos, reflexiones, obtuve hasta canciones, ¿no? A propósito de los alumnos que tienen esta parte, ¿no? De inteligencia, de esta parte donde ellos cantaban y dedicaban cierto mensaje sobre lo que estábamos viviendo. Obtuve lo más novedoso que actualmente los alumnos están como utilizando el TikTok. Sin embargo, también obtuve 3 alumnos que no tuvieron como el tiempo, ¿no? Por esta parte de los problemas de la conexión y la realización, bueno, pero ya no llegaron a aplicar la tic-tac, solo se quedaron como en esta proyección de qué es lo que querían realizar. Dentro de las tic-tac que estuvieron presentes, pues estaba como Story Jumper, Wattpad, Canva, SlideShare, ¿no? Audacity, Filmora, Sony. Entonces ellos me iban indicando lo que iban haciendo. Y finalmente, pues para la difusión, ¿no? De estos mensajes que ellos habían realizado, pues tuvimos YouTube, Facebook, WhatsApp y el mismo TikTok. Después de la realización de todo el proceso, pues vino esta parte de, bueno, encuestarlos. Solo para sintetizar un poco lo que ellos opinaban, por ejemplo, del uso de las aplicaciones con las que estuvieron trabajando, dijera conmigo, ¿no? De las que yo les ayudé, les proporcioné, los motivé a utilizar. Entonces nos dicen por ahí que pues les resultan útiles, que las volverían a utilizar.
y solo un 13% decían, pues se me hicieron difíciles al principio, pero pues me gustaron al final. Sobre su proyecto final, pues tenemos que la decisión en el uso de esta aplicación básicamente era que pues facilitaban, ¿no?, el uso de la aplicación, y ya un 32% tiene por ahí que era novedoso, ¿no? Un 14% dice, bueno, ya la había usado y finalmente pues es una aplicación que permitía que hiciera rápido el proyecto. Un poquito acerca de estas opiniones, porque por ahí había unas preguntas abiertas, eran cosas como el uso de las aplicaciones digitales es muy fácil al momento de usar y nos identificamos en el aspecto digital. Me gusta trabajar de esta forma, ¿no? Hablando un poquito de esta modalidad a distancia, ya que así no tengo que gastar papel y gracias a estas herramientas de edición puedo decorar mis trabajos para que queden más bonitos. Dice, además de que se me hace más fácil organizar la información y es mucho más fácil de corregir. Las aplicaciones tenían diseños que mejoraban la calidad de mis trabajos, son fáciles de usar y son visibles al público, ¿no? Entonces eran como opiniones acerca, bueno, sí es cierto que vivimos todo este cambio repentino de lo presencial a lo digital, pero también encontraron como los beneficios, ¿no?, de utilizar todo este tipo de aplicaciones que eran un poco novedosas en su momento. ¿A qué conclusiones puedo llegar? Bueno, yo personalmente sí noté un crecimiento, ¿no?, acerca de los usos de las Tic-Tac-Tep, y lo continúo viendo con algunos de ellos que son mis alumnos en otra materia, ¿no?, que están utilizando esas aplicaciones que aprendieron y que pues dan paso a esta creación de evidencias. Dices, se ejemplifica y era una forma de participar en el aprendizaje. Como maestro, sí es cierto que es un proceso un poquito largo, pero realizar estas tablas te permite como identificar qué es lo que quiero que ellos hagan y con qué quiero que lo hagan, ¿no? Y finalmente esta etapa de las TEP, ¿no?, que fue motivante para ello porque su mensaje se dio a conocer al mundo, ¿no? Siempre van a quedar ahí, por ejemplo, en el YouTube. Muchos de ellos mencionaron esta parte de la alegría, ¿no? Pues me leyó gente hasta que yo no conocía, ¿no? Los de los TikTok por ahí mencionaban, llegué hasta 100 likes, maestra, ¿no? Entonces son cosas que los motivan a ellos a seguir trabajando y ver la parte positiva del uso de la tecnología. Y bueno, esto es un poquito de la experiencia que yo tuve. Espero que haya sido de su interés y cualquier información que necesiten acerca de cómo lo iba desarrollando, si los puedo apoyar con mucho gusto. Aquí les dejo también las referencias por si quieren conocer un poquito más sobre lo que estuve platicando. Y bueno, les agradezco mucho y agradezco mucho esta invitación al Conte. Muchas gracias.